entender el por qué Jonás tomó esa actitud. Y cómo muchas veces esa actitud que Jonás tomó, la tomamos nosotros. Y nos es fácil juzgar a Jonás y decir ese Jonás tan bravo que era, ese Jonás tan cosa, tal otra. Pero cuando entendemos verdaderamente qué pasaba en la vida de Jonás, logramos entender que muchas veces nosotros hemos caído en lo mismo, incluyéndome a mí. Cuando yo estudiaba esto decía, Señor, ahora creo que me voy a llamar Diego Jonás, ¿verdad? Porque entendí muchas cosas. Pero entonces viene él y se va a una ciudad diferente. Cuando analizamos esto, miren bien este mapa. Jope estaba acá, ¿sí? Dice, el Señor lo manda a Nínive. Nínive, que estaba para el lado derecho, digámoslo así, del mapa, hacia arriba, hacia el norte. Pero él lo que hace es pasar y se va a una dirección completamente diferente a la que Dios le mandó. ¿Entiende toda la vuelta que fue a dar? Bueno, o que intentó dar porque nunca llegó. ¿Sí? Muy bien. Entonces, él quiere ir de aquí, por eso agarró un barco, se descendió a Jope porque era un puerto y se quería ir a Tarsis. Tarsis, si lo vemos ahí, ¿verdad? Está donde quizás ahora está España. ¿Sí? Entonces dice que él trató de ir para allá, pero donde Dios lo había mandado era en el sentido opuesto. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Dios te dice algo y nosotros terminamos haciendo algo completamente diferente. ¿Les ha pasado o solo a mí? Levante su mano si usted me acompaña en mi dolor y dice, pastor, a mí también me ha pasado que a veces he sido un poco necio. A ver, levante bien la mano, pues porque si no me voy a sentir solo pecador yo y quisiera que me acompañaran todos los pecadores. Eso, muy bien. A eso le pasó a Jonás y él dijo, no, yo voy a ir a otra dirección completamente diferente. ¿Verdad? Ahora, cuando analizamos qué era Nínive, o sea, qué ciudad a la que Dios le había mandado, ¿verdad? Porque todos, sí lo mandó a Nínive, pero ¿quién era Nínive? ¿O qué ciudad era Nínive? Ahora vamos a analizarlo. Dice, Nínive era una de las ciudades más antiguas del mundo, fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé. Y dice, y permaneció hasta el año 602. Nínive estaba situada sobre las orillas del Tigris y fue la capital del imperio asirio. Nínive era una ciudad bélica, era una ciudad de los asirios, enemigos de Israel. Y el Señor lo manda allí y le dice, la maldad de Nínive ha crecido, yo quiero que vayas ahí. Imagínese usted. Era una ciudad entonces donde el Señor dice iba a traer juicio, ¿verdad? Por eso le da esa palabra a Jonás y le dice, vas a ir tú y vas a ir a decir que ahí va a haber juicio porque ellos, la maldad de ellos ha llegado hasta mí y si ellos no se arrepienten, pues habrá juicio, ¿verdad? En pocas palabras. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo creí que ya se había dormido. Muy bien. Voy a ir avanzando porque el tema está más para adelante. Sigamos leyendo. El 1:4 al 7 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Bueno, ahí dice que ya se había ido, ¿verdad? Iba en el barco, pagó su pasaje y se fue en el barco. Y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios echando al mar los enseres que habían en la nave o que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, mire esto pues, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, o sea el capitán, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Santo Dios. Dice, levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién os ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte ¿a quién le cayó? Imagínense, jugaron piedra, papel o tijera. No, son mentiras, no dice así, ¿verdad? No vas, sí, ya existía desde ese tiempo. No, son mentiras, me lo estoy imaginando yo. La Biblia no especifica qué tipo de suertes o cómo es ese era de echar suertes,
¿verdad? Pero yo me imagino, lo primero que se vino a mi mente cuando leí esto fue piedra, papel o tijera. Y yo me imagino, si usted estuviera ahí en eso, que cuando empezó a haber esa tempestad, empezaron a preocuparse obviamente porque era algo tan fuerte que cada vez iba más y más y más fuerte. Pero vemos a un Jonás que yo me imagino que si él entró en el interior de la nave, o sea, del barco abajo, me imagino yo, ¿verdad? Es lo que yo entiendo por lo que dice allí. No crea que ahí no se movía nada, ¿verdad? Quizás hasta peor se sentía, no lo sé. Nunca he estado en un barco grande, solo en las lanchitas así chiquitas, ¿verdad? Pero me imagino yo que eso ha de haber estado, pero moviéndose de un lugar a otro. Y Jonás, ¿cuál era la condición de Jonás? ¿Cuál era? A ver, no escucho. ¿Cuál era? Estaba dormido. Viene el Señor y le dice, ve a Nínive, pero él se va a un lugar donde supuestamente él va a huir de la presencia de Dios. Y cuando logramos entender esto, lo que él hizo fue, el Señor le dijo, ve a esa ciudad que está llena de pecado y que necesito que alguien vaya y hable de parte de Dios allí y que les diga que si no se arrepienten va a haber juicio. Y entonces el Señor viene Jonás y dice, no, yo voy a ir a un lugar más bonito. Voy a ir a un lugar donde esté más placentero, donde no haya, donde me voy a enfocar en otra cosa. Y se desvirtuó de lo que Dios le había pedido. Y cuando estaba allí, cuando iba en el barco, no iba haciendo la voluntad de Dios. Y aquí me surgió un par de cuestiones en mi cabeza. Y bien, vino la tempestad. Él estaba tan cegado en algún momento dado que lo que él hizo fue dormirse en medio de la tempestad. No sintió que el barco se estaba moviendo y moviendo y moviendo. Y si me imagino que todos ya estaban empezando a echar sus pertenencias al agua, ¿verdad? Era porque de verdad esa tempestad era cada vez más fuerte, pero él no la sentía. Él estaba dormido en un letargo. Y si lo vemos desde un punto de vista espiritual, ¿cuánta gente hay que no está haciendo lo que el Señor les está pidiendo? Y no se dan cuenta de que muchas veces hay tempestades alrededor. No se dan cuenta de que muchas veces por no estar haciendo la voluntad del Señor surgen ciertas situaciones. Y lo que hacemos es decir, el enemigo lo permitió. Y lo que decimos es, lo bueno Dios lo manda, lo malo el diablo. Ya metió la cola. Pero quiero decirte algo, esta tempestad el Señor la permitió. ¿Me doy a entender? Y aquí vienen dos puntos de vista. El de Jonás y el del capitán del barco. Ay, pastor, ¿y usted qué está hablando? Ahorita, espérese, hombre. Diga conmigo, aleluya, pues. Ahora, una persona que está fuera de la voluntad de Dios es una persona que a donde quiera que va, mire esto porque suena un poquito fuerte, pero yo quiero que usted lo entienda con su espíritu. Donde tú vayas, como hijos de Dios, siempre donde nosotros estemos, debe haber bendición. Donde tú estés, siempre debe cambiar el ambiente. Si tú te sientas en un restaurante y tal vez estaba vacío, cuando tú llegas y te sientas ahí, gente tiene que llegar a ese restaurante porque la bendición de Dios te acompaña. Eso pasaba con los apóstoles cuando ellos iban y solamente dice que la gente sacaba a los enfermos para que cuando Pedro pasaba, dice, ¿verdad? Solamente con la sombra los enfermos sanaban. ¿Se recuerda de eso? Donde tú pases debe haber bendición, pero donde Jonás pasaba había desgracia. ¿Sí o no? Entonces yo quiero que tú entiendas algo. Dios da una orden. Dios no le dice, mira, cuando tengas tiempo. Dios le dice, ve, levántate y ve. Cuando tú no estás, cuando tú y yo no estamos haciendo la voluntad de Dios, una de las señales que tú tienes que ver es que donde tú estés haya bendición o no haya bendición. Si donde tú estás pasan desgracias, si lo podemos ver de esa forma, ojo ahí, porque entonces no estás en el lugar correcto. Si donde tú estás no ves el respaldo de Dios, ojo allí, porque tal vez no es la voluntad de Dios que estés allí. Jonás traía la sal, como decimos por ahí, ¿verdad?
¿Sí o no? Y no la sal de la que habla la Biblia, ¿verdad? Que somos la sal de la tierra, ¿va? Sino la sal que ahorita usted pensó. Entonces, ¿qué traes tú contigo? ¿Bendición o desgracia? Ese es uno de los puntos bien importantes que entendí yo de este fragmento. Pongámonos en el lugar del capitán del barco. Ellos iban tranquilos, ¿no? Nunca se imaginó que esa persona que iba a subirse al barco de él iba a traer desgracia. ¿Sí o no? Entonces, aquí hay otra lección que yo puedo aprender y que hoy quiero trasladarte. Hermanos, ¿a quién estás subiendo tu barca? ¿A quién estás subiendo tu barca? Lo vamos a poner en nuestros días. ¿A quién estás recibiendo? Escucha bien. En tu casa, en tu vida, en tu corazón. Porque mírame acá con lo que te quiero decir. No todas las personas, yo lo entendí así, están haciendo lo que Dios les pide. Y algunas veces uno se quiere meter, algunas veces uno quiere hacer las cosas por su propia cuenta. Donde yo te quiero decir algo, deja que Dios te dirija a quién tienes que subir a tu barca. Espero que esté entendiendo esto. ¿Quién estás dejando entrar a tu casa? ¿A quién? ¿Qué estás permitiendo que tus hijos hagan? ¿Qué estás permitiendo qué estás permitiendo tú que suceda en tu misma casa? Porque de ti depende también si en tu barca hay bendición o no. Cuando tú te juntas, te alinees con alguien y están fuera de la voluntad de Dios, quiero decirte algo, el Señor de una u otra forma te hará regresar. Y si tú estás ahí, lamentablemente tú tendrás el efecto colateral de todo esto, como le pasó al capitán y a todos los que iban allí. Entonces, ojo acá, mírenme acá. ¿Quién estás dejando entrar a tu barca? Ese es un punto bien importante. Viene él y le dice, levántate, dormilón. Así lo dice, ¿verdad? Y yo te quiero decir algo. Cuando Dios te dice, yo quiero que tú hagas algo, nadie puede escapar de esa voluntad del Señor. Por más que tú te quieras hacer el loquito y yéndote a otro lugar, haciendo otra cosa, no, mejor me voy a juntar con ellos, o no, mejor me voy a hacer tal cosa. Yo quiero decirte algo, cuando Dios te da una orden a ti y a mí, es importante que seamos sabios y entendidos y digamos, amén, Señor, lo voy a ir a hacer. Ahora, yo veo órdenes en la Biblia, como por ejemplo, id, ¿y qué dice? Y predicad el evangelio. Y ahí nos está diciendo, miren, cuando se sientan bien, cuando tengan tiempo, ¿cuál es ese mandato? ¿Cuál es esa orden? De ir y predicar, de ir y hacer discípulos, ¿verdad que sí? Órdenes como esas donde Dios te dice, levántate, ve y predica. ¿Qué estamos haciendo nosotros, haciéndonos loquitos, diciendo, no, Señor, es que yo tengo que hacer tal cosa? Me voy a ir a Tarsis. Y por eso algunas veces decimos, y es que el enemigo se ha estado metiendo en mi casa, y el enemigo se ha estado... Yo te quiero decir algo, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Porque si no estás en la voluntad de Dios, muchas cosas que pasan. Por eso cuando por ejemplo, suceden este tipo de situaciones, tienes que discernir en dónde estás. Si estás en la voluntad de Dios o no. Es que esta palabra es dura, pero yo quiero avanzar. Y quiero que usted vaya entendiendo esto. ¿Hasta aquí vamos bien, iglesia? ¿Sí? Bueno, avancemos pues. Y entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo? Porque después vieron que cuando echaron la suerte, ¿a quién le cayó la chibolita? A Jonás. O sea, no te sale nada bien. ¿A cuánto les ha pasado eso que no les sale nada bien? Que hasta el perro los orina. A veces uno dice, pero ¿por qué nada me sale bien? ¿Pero por qué, Señor? Eres tan malo conmigo. Y algunas veces nuestra oración es dándole a entender al Señor eso.
A mí me ha pasado. Pero yo tengo que discernir verdaderamente en dónde estoy. Si voy para la dirección incorrecta, el Señor lo que está haciendo es, hey, ahí no te mandé yo te mandé para acá. Vamos, de regreso. Hoy la palabra, la profecía lo decía. Tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y aunque te guste o no te guste, hay una voluntad de Dios para ti y para mí. Hay un propósito de Dios para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando tú vas sobre ese propósito, las cosas te salen bien. Pero cuando tú te sales de allí, ahí es donde las cosas empiezan a ir mal. No todo es el diablo. No le eches la culpa al diablo de lo que es tu culpa y mi culpa. Uy, suena fuerte, pero es la verdad. Y no estoy defendiendo al enemigo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que dejar de tener una mente equivocada, una percepción equivocada de lo que está sucediendo y entender lo que Dios quiere de nosotros. Yo lo entendí así aquí. Vamos a seguir. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y dice, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tiradme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que es por mi causa que ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, ¿quiénes clamaron? ¿Estás entendiendo aquí? Necesito que estés despierto. ¿Estás entendiendo aquí? ¿Quiénes clamaron? Aquellos que no habían, que estaban echando suertes y pidiéndole a sus dioses, pero que ahora se dieron cuenta de que había el único Dios, el único rey, el Dios de Jonás, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y ahora se reenfocaron y dijeron, trataron de no echarlo al mar como él les había pedido, o él les había dicho que hicieran. Pero por más que trataron de hacer las cosas, la tempestad no se cesaba, sino más bien se hacía más fuerte y no pudieron hacerlo. Y entonces lo que hicieron fue orar al Señor y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre vosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar, ¿qué pasó? Se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuánto tiempo? Ok, mírenme acá. Ellos vinieron y le dijeron al Señor, Señor, tú sabes que nosotros no queremos tirarlo, no queremos que él muera, pero él nos está pidiendo que lo hagamos, y como no hay otra salida, lo vamos a tener que hacer. Míreme acá. Muchas veces vas a tener que tomar decisiones. Escúcheme bien. Porque si en tu barca ha entrado algo que no está bien, vas a tener que tomar decisiones. Y vas a tener que decir, voy a tener que sacar esto para que la tempestad salga, se termine. Lo estamos viendo desde un punto de vista capitán de un barco, de mi casa, de mi vida. Claro, sabemos que el Señor es el que me guía, pero si bien es cierto, Dios me dice, tú tienes el poder de decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué vas a meter a tu barca? ¿Lo bueno o lo malo? Ellos dijeron, muy bien, vamos a tener que hacerlo, Señor, pero tú sabes que nosotros no queremos. Y en cuanto lo tiraron, ¿verdad? Poco a poco empezó a quietarse todo hasta que se calmó. Mírenme acá. Pero dice allí, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Algunos dicen la ballena, ¿verdad? Una ballena, posiblemente sea una ballena. La Biblia no dice que fuera una ballena, la Biblia dice que es un pez. Posiblemente sea una ballena, no lo sé. Ahora, míreme acá. Póngase a pensar en esto. Yo no sé si yo me voy mucho con la imaginación, pero el Señor me hablaba de esto. Me decía, hasta la misma ballena cumplió el propósito, o el mismo pez
Porque mire, Dios es un Dios que le habla a su creación, no solo a nosotros. Cuando Dios creó al mundo, Él le habló y le dio órdenes a su creación. Cuando había una gran tempestad, Jesús le dijo: ¡hey, tempestad, cálmate! ¿Sí o no? Yo me imagino que Dios le dijo al pez: mira, necesito que vayas allá, te quedes esperando, hay una barca que ya se hunde, y cuando caiga una persona, la agarras. Y yo me imagino que ese pez dijo: muy bien, Señor, ahí voy. ¿No cree usted que eso pudo haber pasado? ¿O qué? ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Cuando empezamos a entender de una forma diferente, empezamos a ver cuál era el plan de Dios, hasta dónde el Señor lleva, y en medio de nuestra necedad, si lo podemos hablar de esa forma, Dios es tan bueno con nosotros que siempre nos da oportunidades, ¿verdad que sí? Que siempre pasa algo para que nos vuelva a ubicar en el lugar donde Él nos dijo que debíamos estar. Y Dios permite que hasta gente y cosas que nosotros nunca imaginamos que nos iban a llevar de regreso, nos llevaron de regreso. A Jonás así le pasó. Entonces el Señor viene y le dice: ballena o pez o delfín o lo que usted quiera, ve. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya leímos el capítulo 1. Capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios. Mire esto pues, desde adentro del pez. Todos nos imaginamos esa caricatura de la ballena, ¿verdad? Cuando está así dentro de la boca, que la campanita está ahí, ¿verdad? Y que uno está dentro de la lengua. Yo no sé cómo era, o alguna vez hemos estado dentro de un pez grande. Saber si él estaba tan cómodo, ¿verdad? Algunos podrán imaginarse a aquel haciendo una fogata allá dentro de la ballena o del pez. Y no era así. No sé si me doy a entender. Quítese la percepción. Ah, sí, la historia de Jonás ya la conozco. No, mire esto pues. Viene él y dentro de la ballena, dentro de la opresión, dentro de la prueba, dentro de que él pensó morir, él oró al Señor. Y en el capítulo 2 está la oración que él hizo y dice: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. O sea, él dijo: ya aquí ya me morí. Imagínese que lo echen a usted. ¿Usted ha visto las películas cuando el mar está en tormenta? Si solo con el hecho de verlo uno dice: santo Dios, ¿verdad? O de estar en un barco, yo no sé, yo nunca he estado en un barco en una tempestad. Imagínese caer al agua en medio de la tempestad. ¿Le daría miedo o usted es Rambo combinado con Terminator o yo qué sé? Eso da miedo, uno dice: voy a morir. Sin embargo, aquí en la oración, esto estaba orando mientras él estaba en el pez. Dijo: yo pensé que iba a morir. Cuando vi las olas, llegué hasta el fondo del mar. Dice: las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía su eterno prisionero, es decir, ya me estaba ahogando. ¿Está aquí conmigo? ¿O ya se durmió? ¿Está aquí conmigo? ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? No, hombre, si hoy usted va a salir diferente de este lugar, se lo aseguro. Diga conmigo: aleluya. Y al sentir que la vida se me iba, dice: me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que sigan a los ídolos dejan de serte leales, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios. Y aquí sí le dice: Señor, voy a hacerte caso. Voy a cumplir las promesas que te hice, pues solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces dice aquí, ¿está aquí conmigo? Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. O sea que él iba en un pez express, directo a donde tenía que estar. Y mientras pasó eso, él le dijo: Señor, perdóname porque no te hice caso. ¿Estás aquí conmigo? Imagínense lo glorioso que es esto. Uno, sí va al pez, está bueno,
Pero todo esto, eso es algo sobrenatural que Dios permitió. Y aquí lo vomitó. Imagínense cómo quedó Jonás cuando salió a tierra firme. ¿Usted cree que el vómito solo lo vomitó a él así? Pum, lo sacó por el hoyito que tienen aquí, ¿verdad? Y él se quedó así arriba en el agua, flotando así. Después esos son los que en las caricaturas pasa. ¿Estás aquí? Me imagino que se quedó lleno de jugos gástricos, de comida. ¿Qué más? ¿Qué vomita uno, pues? Todo apestoso, a pescado. Pero ahí está. O sea, llegó hasta lo más bajo para darse cuenta que no podía huir de la presencia de Dios. Ahora mi pregunta hacia ti es, ¿qué estamos esperando tú y yo? ¿Llegar hasta ahí? ¿Que Dios mande un pez? O decir, sí, Señor, perdóname, voy a cumplir lo que tú me estás diciendo que tengo que hacer. Pero Dios es tan lindo que a pesar de esta prueba difícil, le da una oportunidad. Como a ti y a mí nos la da, ¿verdad que sí? Todos los días, ¿verdad que sí? Somos necios, ¿verdad que sí? Somos feos, ¿verdad que sí? Sí, y Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Y cuántos pueden quitar la cara de sueño un ratito y decir, Señor, tú eres bueno? No digas que esto yo ya lo sé, espérese. Porque aquí viene la revelación. Vino palabra de Jehová. Bueno, ya leímos el 2. Ya vamos por la mitad. ¿Ya vio? ¿Cuántos capítulos tiene Jonás? Avancemos pues. 3. Y vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, levántate. La misma orden, solo que ahora un poquito más fuerte. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad que dice, a ver, lea conmigo pues, porque aquí vemos más de 100. ¿Cómo era Nínive? Una ciudad grande en extremo. Y dice, santo, aquí ya lo pasé, ya regresé yo. 3 días de camino. ¿Cuántos días estuvo en el pez? ¿Cuántos días de camino? Algo tiene que haber ahí con el número 3, ¿no cree? Ahorita se lo voy a decir. De 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, ¿qué dice? Y los hombres de Nínive, ¿qué pasó? Creyeron a Dios. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia. ¿Hasta quién llegó la noticia? Hasta el rey, hasta el mismo rey llegó esa noticia. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio también y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé de alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y dio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no. Qué fácil es entender esto. Pero los que hemos estado en algún momento dado predicándole la palabra
a la gente allá en la calle es gente dura, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Claro, hay gente que está necesitada y por eso que estamos ahí. Pero no es tan fácil predicar en la calle. O sea, con la fuerza humana no es fácil. Pero mire lo glorioso que pasó aquí, porque para nosotros pues así es normal. Dice que desde el primer día que él estaba pregonando juicio, todos creyeron. Todos. Hasta el rey. Imagínese usted y yo predicando en la calle y que cuando estemos ahí desde el primer momento, en la primera palabra que digamos, la gente empieza a creer y empieza a venir y empieza a aceptar al Señor y empieza a hacer un movimiento glorioso. Dígame usted, ¿eso no sería excelente? Eso no sería donde uno dijera: Señor, gracias porque respaldaste mi vida, respaldaste mis palabras y algo pasó. Pero él se enojó. ¿Está aquí conmigo? Pero él no vio eso. Él no se alegró porque todos creyeron. Y aquí es donde empieza a entrar este tema, el espíritu de Jonás, que muchas veces se quiere meter a la iglesia. Y dice: todos creyeron. Y dice: y todos tomaron una postura de rendición al Señor. Hombres y mujeres, hasta los mismos animales, hasta sus mismas pertenencias las rindieron al Señor. Un pueblo, una ciudad grande. Y cuando vamos a ver el 4, el último que vamos a leer hoy, dice que eran más o menos de 120,000 personas. En aquel momento era una ciudad grande. Mírenme acá. ¿Cómo hacer para que 120,000 personas se pongan de acuerdo y hagan lo mismo? Si no solo Dios, a través de esa palabra que Él soltó a través de su profeta, de su mensajero, que Él cumplió y dijo la palabra, solo que su corazón todavía, escuche bien, todavía no estaba bien. Entonces cuando Él escuchó, dio la palabra, Él lo que pensaba es juicio, que todos ardan en el infierno. ¿Verdad? 40 días. En 40 días va a pasar. Él no les predicó del amor de Dios, Él les predicó de juicio. Y aún así ellos tomaron la palabra y hicieron algo extraordinario, y que solamente Dios lo puede hacer en el corazón del ser humano. Solamente Dios lo puede hacer en el corazón del ser humano. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora sí le voy a decir cómo está todo el asunto, pues. Y aquí voy a ir avanzando con la palabra. Para que usted lo entienda. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Qué había en el corazón de Jonás? Porque ya había hecho lo que Dios le había pedido. Dígame si no. ¿Eso era lo que Dios anhelaba? ¿Que Nínive se rindiera al Señor, a Él mismo? ¿Sí o no? Podemos decir misión cumplida. Listo, ya lo hice. Pero había un problema en el corazón de Jonás. ¿Vamos bien? Ya vamos a terminar de leer Jonás. Ya puede decir que leyó un libro de la vida completo. Dice, capítulo 4, verso 1 al 5. Pero Jonás, ¿qué dice? Se apesadumbró en extremo. ¿Y qué pasó? Se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Porque es mejor la muerte que la vida. Y Jehová le dijo:
¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ya casi vamos terminando. Hermano Saúl, ¿me ayudas con el piano, por favor? Jonás quería un sillón VIP para ver el juicio de Dios a Nínive. Todavía tenía la esperanza de que aunque así el pueblo se había arrepentido y había estado orándole al Señor, clamando al Señor por su misericordia, todavía Jonás guardaba la esperanza en su corazón de que el juicio cayera. Entonces dice que se separó y se fue a un mirador. Digamos como cuando usted ha ido a la Antigua y ha ido allá al mirador donde está el... ¿verdad? Y usted se siente y contempla todo el antiguo Guatemala. Así estaba él, solo que él se hizo su enramada, dice. Y cuando habla de una enramada, él hizo como una pequeña tiendecita. Y se sentó y dijo, muy bien, hoy es el día 40. Vamos a ver cómo caen estos. Todavía guardar, a pesar de que hasta aquí vamos bien. El problema de Jonás era su corazón, pero había algo. Ya vamos a terminar de leer Jonás. Mire, y preparó Jehová Dios una calabacera, es decir, una planta, un arbolito de calabaza. No sé si se haga en un árbol o no sé. La cosa es que tenía él sombra, que el Señor le había puesto allí. Dice, creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Me imagino que él estaba incómodo por lo que él tal vez todavía le pegaba el sol. Y entonces dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Dios preparó un pez y Dios prepara un gusano Terminator T100. Y le dice a ese gusano, muy bien gusano, esta es tu misión. ¿Estás aquí? A la calabacera, pues, mano, se la vas a comer y le vas a quitar. Yo no sé si un gusano en un día lo puede hacer, pero Dios le dio algo sobrenatural a ese gusano, ¿verdad? Y en un día se acabó la calabacera. Hasta el gusano hizo caso. ¿Sí o no? Porque ahí dice, y Dios preparó. O sea que el gusanito haber estado, bueno, Señor, ¿qué hago? Haz esto. Y fue y lo hizo. Y Jonás, aunque ya lo había hecho en teoría, había algo aquí. ¿Estás aquí conmigo? O sea, vemos cómo toda la creación obedece al Señor y nosotros somos tercos, ¿verdad? Los que nos decimos más inteligentes. ¿Sí o no? Lo que nos decimos que dominamos todo, o sea, que nos enseñoreamos de la creación, porque pues es parte de lo que el Señor dijo cuando creó la tierra. Pero ¿cómo vemos cómo la creación obedece tan fielmente a lo que Dios dijo o lo que Dios le dice, y nosotros nos cuesta? Mírenme acá, ¿vamos bien aquí? Ya vamos a ir terminando. Igual es temprano todavía, no se vaya. Dice, mire esto, pues si aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Perdón, vamos a regresar. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? El cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba que ese Jonás tenía pensamientos suicidas, ¿verdad? Pues sí, dígame si no.
No era la primera vez que deseaba la muerte. Ahora, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Por algo qué? Por una planta. Perdóneme, así somos nosotros también. Por cosas bien chiquititas nos decaemos. Sí, mejor me debería morir. Sí, que no sé qué. Empieza uno, ¿verdad que sí? Mi abuelita, la mamá de mi mamá, le decía, mi mamá nos contaba, ¿verdad? Que le decía a sus hijos, sí, ustedes mátenme mejor y me comen en ceviche, si eso es lo que quieren. Ahora, somos muy exagerados, ¿sí o no? Por cosas chiquitas. Podemos juzgar ahí a Jonás y decir, ese Jonás tan bravo. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos dejado caer por algo tan chiquito como es una planta? Que él podía en algún momento dado decir, bueno, voy a buscar otro lugar, pero él estaba tan enojado porque el problema no estaba en lo de afuera, el problema estaba aquí, mire. Ya se durmió. Levante la mano si usted está despierto y está entendiendo este tema. Bueno, todavía viene la revelación, espéreme. Y dice, y se enojó, dice, y deseaba, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y contestón todavía, ¿verdad? ¿Cuántos son contestones aquí? No, hombre, no se haga. Levante bien la mano, pues, porque yo sé que más de alguno habrá aquí también como yo. Somos contestones, ¿verdad? Hermano, de usted debería hacer tal cosa. No, hermano. ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué a mí? Todo yo, dijo el chavo, y usted también lo dice, y yo. Todo yo. Todo yo. Mire la actitud de Jonás, un siervo de Dios, un profeta de Dios, pero que había algo en él diferente, que no estaba bien. Y muchas veces opera en nosotros. Y aquí viene la revelación. Entonces dice, mucho menos hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera, en el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y la izquierda, y muchos animales. ¿Y sabe qué? Ahí termina el libro de Jonás. Y todo pareciera así como que nosotros quisiéramos la historia de y vivieron felices para siempre. Pero no, ahí terminó Jonás. Ya leyó todo Jonás, le cuento. ¿Dónde viene la revelación? ¿Dónde está el espíritu de Jonás? Aquí viene ahora. Así que atento, pues. Pregunto, ¿por qué Jonás huyó? En el verso 1 dice, Dios lo manda a Nínive y él huye de la presencia del Señor. ¿Cuál es el motivo? Voy a poner estas posibles respuestas. 1, miedo. ¿Será que fue por miedo? Nínive era una ciudad siria, enemigos de Israel que habían tomado a Israel y que en ese momento Israel estaba tributándole a ellos. Cualquiera podría decir, él tenía miedo porque sabía que si iba allí a Nínive, sabiendo que él era un judío, sabiendo que él era una persona de Israel, a dar un juicio, a decir que se iban a morir, lo iban a matar, ¿sí o no? Eso era lo lógico pensar, ¿sí o no? Pero vemos que Jonás no era por miedo que huyó. Él no le tenía miedo a la muerte y por eso el Señor, y por eso Él le dice varias veces, mátame. Mejor me es estar muerto. Solo alguien que no le tiene miedo a la muerte dice, aviéntenme del barco.
O sea, miedo a la muerte no tenía. Descarte esa. No era por miedo. Huyó porque era desleal a Dios. Cuando estaba allí en el barco, él le dijo: yo temo al Señor. Yo temo al Señor. No fue por deslealtad al Señor. ¿Estaba loco? Pues yo pienso que él sí sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo, y sabía que lo que estaba haciendo no era agradable al Señor, ¿verdad? ¿Sabe algo? Hay gente que a veces me dice a mí: pastor, mire, fíjese que esto y esto y esto. Yo le digo: mira, cuando uno está en el problema, uno no encuentra solución porque uno tiene metido ahí tantas cosas, ¿verdad? Pero la solución es sencilla. Por ejemplo, perdonar. ¿Cuántos saben que hay que perdonar? Le voy a poner ese ejemplo. Perdonar. Perdonar, porque el perdón te va a sanar. El perdón va a ser esto, el perdón va a ser aquí, el perdón va a ser allá. Y empiezo yo es decir, lo que le quiero decir es: todos sabemos que muchas veces las actitudes, las acciones, los pensamientos, la forma como estamos llevando nuestra relación con Dios no es la correcta. Y no me diga que usted no sabe. No me diga que usted y yo no lo sabemos. Es que eso sí lo sabemos. El problema es que sabiéndolo no hacemos nada. No sé si me doy a entender. Sabes que la solución es perdonar, pero dice: no, yo me voy por el camino largo porque no quiero perdonar. Y cuando vienes a ver, otra vez caíste, el pez te traje otra vez al mismo lugar donde al principio tenías que haber: yo, Señor, te perdono, digamos adelante. Y ahí eso era. ¿Sabe que es fácil juzgar a Jonás y decir: ese Jonás tan bravo, ese Jonás esto, ese Jonás aquí, ese Jonás allá? Pero él estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, que lo que estaba haciendo no era correcto. Por eso para él fue fácil decir: sí, si ustedes me tiran, esto va a calmarse, porque él sabía que su lugar no era ahí. Hizo algo que quizás yo no haría. ¿Está aquí conmigo? Bueno, voy a seguir. Entonces, ¿por qué huyó Jonás? Esa es la pregunta. Respuesta. Jonás capítulo 4 verso 2 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué huyó Jonás? Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Es decir, Jonás huyó porque él sabía que si él iba y predicaba y la gente, por lo más mínimo de arrepentimiento que hubiera en alguno de ellos, el Señor los iba a perdonar. Pero ¿sabe algo? Jonás era un profeta patriótico. Segunda de Reyes, no lo busque, capítulo 14, eso solo por si se está apuntando. Ahí se habla de Jonás. Y como Jonás lo que hace, a comparación de Oseas, a comparación de Amós, que eran dos profetas paralelos en tiempo a Jonás, ellos profetizaban juicio a Israel. Jonás sabía que cuando el pueblo de Dios, escuche bien, se profetizaba juicio, con el arrepentimiento más mínimo que hubiera de ellos, ya no caía juicio. Sabía que era un Dios grande en misericordia. Lo dice allí, le dice: Señor, yo sabía que si yo predicaba y alguien se arrepentía, tú ya no lo ibas a hacer. ¿Estás aquí? Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Eso es lo que, por eso él huyó. Porque ¿sabes qué? Lo que él quería era juicio contra los enemigos de Israel. Jonás, a comparación de Oseas y de Amós, él profetizaba buenas nuevas al pueblo de Israel. Era un profeta que amaba a su pueblo.
Y que cuando el Señor viene y le dice, hey, a los enemigos de tu pueblo les vas a ir a decir que yo voy a hacer un juicio contra ellos. Cualquiera puede decir, esta es la oportunidad, porque Él los quería ver destruidos. Pero como Él dijo, no, si yo voy y les predico, se van a arrepentir y el Señor los va a perdonar. Mejor me voy para otro lado. ¿Entiende usted la razón por la cual Jonás no fue? Ay, en serio, pastor, yo solo la cancioncita me sabía. Ah, aquí viene la revelación. Tenemos un Dios grande en misericordia, ¿verdad que sí? Bondadoso, piadoso, que nos ha amado tanto. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Yo también. Pero qué duro para Él, sabiendo que su pueblo estaba siendo oprimido, ir a decirles a los enemigos que los estaban oprimiendo que había salvación para ellos. Por eso es que Él se enojó, porque su concepto de justicia iba muy diferente a la justicia que Dios quería hacer. Pregunto, ¿cuántos se han enterado que en nuestra sociedad ha habido crímenes tan atroces? Violaciones de niños, asesinatos, gente que se ha levantado inclusive con el mismo pueblo del Señor, gente que ha querido levantarse para hacer el mal, enemigos del pueblo. Y si Dios te dice, ve y diles que hay salvación para ellos, ve y diles que hay salvación para aquel que violó a un niño, aquel que violó a una niña, pues yo voy. Pero si fuera tu hijo, ¿qué harías? O sea que no es tan fácil ser un Jonás. ¿Me doy a entender? Es fácil ir y predicar a aquellos que son afines a nosotros. Pero cuando vino Jonás y le dijeron, ve y predicas a tus enemigos, vas a ir y les vas a ir a anunciar que para ellos también hay una oportunidad. Eso chocó con él. Ahora bien, hasta aquí vamos entendiendo. ¿Verdad que Jonás no es tan diferente a nosotros? ¿Qué desea uno para esa gente que ha hecho cosas feas? Uno dice que se pudra en la cárcel, ¿sí o no? Pero el Señor te dice, hey, a ti no te costó, a mí sí. Y yo quiero dar mi vida también por él. Y para él también hay oportunidad. Y yo te quiero usar a ti para que tú vayas y le digas. Eso choca contra nosotros, ¿sí o no? Eso le pasó a Jonás. ¿Vamos bien? Mire, ves, lo que Jonás le está diciendo al Señor es: por eso huí del mandato que tú me diste, porque sabía que los ibas a perdonar, aunque sean gente despreciable, aunque sea gente que haya oprimido a tu mismo pueblo, pero tú los ibas a perdonar. Por eso no les quería hablar. ¿Sabes algo? Cuando yo empecé a estudiar quiénes eran este pueblo de Nínive, era una ciudad grande, muy bélica. Tanto así que cuando ellos iban a conquistar ciudades, lo que ellos hacían era un desastre. Eran una ciudad sanguinaria. Era una ciudad donde degollaban a la gente, donde venían y los masacraban, los abrían estando vivos. Es una ciudad que arrasaba. Y a esos el Señor le manda a predicarles. Imagínese usted. Qué conflicto en la vida de Jonás. Porque esto va en contra de mi sentido de justicia. ¿Qué cree usted que merece alguien que ha violado a un niño? ¿Qué merece? ¿Qué merece? Perdón. Pero Dios te dice, ¿acaso a ti te costó? ¿Acaso a ti te costó? ¿Verdad que el sentido de justicia mío quizás muchas veces no vaya alineado a la justicia de Dios y a la misericordia de Dios? Porque Dios tiene misericordia inclusive de esa persona. Póngale usted el nombre que sea, por más daño que a usted le haya hecho, Dios tiene misericordia de él.
Y Dios te dice a ti: tú eres un profeta mío que vas a ir a predicarle no solamente a quienes con los que te sientes afines, sino también a toda criatura. Y eso incluye a tus enemigos. Ay, no, Señor, yo mejor me voy para otro lado. Eso es Jonás. ¿Verdad que no es tan diferente? Sigo insistiendo. Gente que asesina, gente que viola, gente que golpea. ¿Qué harías tú con ese hombre que golpeó a su esposa estando embarazada y que por su culpa perdió a su bebé? ¿Qué harías tú con ese hombre? ¿Le dirías: hay una respuesta para ti, hay una oportunidad más? ¿O solo le dirías: te lo tienes merecido? ¿Verdad que no era tan fácil? Jonás era un hombre que tenía mucha popularidad en Israel, porque la profecía que él daba era una profecía diferente a la que daba Oseas y Amós. Si le pongo dos ejemplos: Oseas y Amós profetizaban juicio a Israel, pero Jonás, y lo vemos en 2 Reyes capítulo 14, ahí está toda la historia, profetiza cosas buenas para el pueblo. Profetiza que Dios los va a levantar, que Dios los va a extender, que Dios esto, que Dios aquí, que Dios allá. Pero el Señor lo manda y le dice: ahora vas a ir a profetizar juicio contra tus enemigos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dónde opera el espíritu de Jonás? Lo entendí así. ¿Cuál es el espíritu de Jonás? Es alejarte de la voluntad de Dios a causa de tu nacionalismo espiritual. Mire esto, pues. El ser humano hace una justicia selectiva. Yo merezco perdón, ¿verdad que sí? Yo merezco perdón por cualquier atrocidad que ha hecho. Yo siempre voy a decir: yo merezco perdón. ¿O no? O sea, voy a pedir perdón, y lo que yo voy a esperar es que me perdonen. ¿Sí o no? Y Dios me perdona, ¿verdad que sí? No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Dios te ama. Dios te da oportunidades. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Pero el ser humano siempre busca una justicia selectiva. Quienes merecen justicia, quienes no merecen. Pero yo te digo algo. A pesar de que Jonás era un hombre nacionalista, amante de su pueblo, y por eso le trajo mucha dificultad ir a predicar, porque él no quería oportunidad para sus enemigos. Yo quiero decirte algo: esto, lo que pasó allí, es algo de lo que está pasando en nosotros hoy en día. El mismo pueblo fue necio, pero aquellos que no merecían esa oportunidad, que éramos nosotros, Dios nos da esa oportunidad. Dios te da esa oportunidad. Yo no sé si usted se goza, usted está durmiendo hoy. Dios te da esa oportunidad. Dios te la dio a ti, por más feo que tú creíste que haber sido. Y yo, Dios me la dio. Dios me la dio. Israel tenía promesa. Génesis 22:17, eso no está ahí. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mire esta promesa que Dios le da a Abraham. Y dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esa es la promesa para el pueblo del Señor. Esa era la promesa para Israel. Y entonces lo que el Señor estaba haciendo era queriendo cumplir esa promesa para alcanzar a Nínive, y que a través de Israel fueran benditas todas las naciones. Pero Jonás no estaba de acuerdo. Jonás venía de la religión donde ustedes saben que los israelitas eran cerrados. Gentiles allá, judíos acá.
¿Cuándo se va a hacer rema y viva esa palabra que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, si solo hacemos una justicia selectiva? ¿Estás aquí conmigo? Dios te dice, hey, ve a predicar a todos lados. Dios te dice, hey, no importa si hay gente que tú creas que esto, es que es difícil predicarle a su enemigo. A los que no conocemos, pues les predicamos. Pero aquel que te ha hecho mal y que lo sabes, ir y decirle, mira, Dios te ama y Dios te quiere bendecir y Dios te quiere levantar y Dios te quiere perdonar. ¡Ay, eso es difícil! Mire cómo eran desterrados los judíos. Dice Efesios capítulo 2 verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sabes algo? Los israelitas eran tan cerrados que decían, muy bien, después en el templo ponían una pared y decían, muy bien, todos los gentiles tienen que estar aquí de este lado y todos los que son judíos de este lado. Si ustedes pasan por acá, se van a morir. Por eso ahí lo dice, en Cristo somos uno. Judíos, no judíos, circuncidados, no circuncidados. Y Dios te dice, hey, ve, predica, ve, haz. Tenemos que ser una iglesia diferente. ¿Sabes cuál es la revelación de Jonás aquí? Y lo que el Señor decía a mí, me decía a mi corazón, hey, ¿por qué eres selectivo? ¿A quiénes les predicas? ¿Por qué ves si tienen dinero o no tienen dinero? ¿Por qué ves si están drogados o no están drogados? ¿Por qué ves si pasa algo, si son afines? No, los homosexuales, no, a mí no me gusta platicar con ellos. ¿Cómo así? ¿Y para ellos no hay salvación? Soy claro diciéndote esto. No, las prostitutas no, porque tal. ¿Y para ellos no hay salvación? No, los drogadictos no, porque ellos son. Perdona. Si en la iglesia entra el espíritu de Jonás, entonces vamos a empezar a hacer una iglesia donde solo vamos a seleccionar a quienes vamos a predicar. Pero Dios te dice, ve, predícale a todos. A todos. ¿Qué actitudes tomas tú? Yo te voy a decir lo que yo he hecho. Cuando pasa alguien y me pide dinero, muchas veces ni siquiera lo volteo a ver. Cuando si yo tuviera una actitud diferente, bajaría mi vidrio y le diría, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que sí puedo hacer es orar por ti. ¿Cuántos hemos hecho eso? No, yo no lo he hecho. No sé si tú lo has hecho. ¿Qué cambiaría en esa gente? En algunas oportunidades lo he hecho, en otras no. Hace un par de meses atrás, yo normalmente voy a una supervisión educativa, que es la que nos cubre a nosotros del nivel del sistema de educación. Y ahí siempre había una persona drogadicta. Y me decía, mira, ¿quieres que te cuide tu carro? Y pues, bueno, está bien, ¿verdad? Pero con él yo sí me animé. Y un día le dije, vení, mira, ¿por qué estás tomando? ¿Por qué te estás drogando? No hagas esto. Y empecé a hablar con él. Y le dije, ¿quieres que ore por ti? Y él me dijo, sí. Y me puse a orar por él. Cuando yo salí de ese lugar, mire, hermano, yo me sentía tan alegre, porque había hecho algo que no había hecho por otras personas. Te digo algo donde yo sí lo hice, pero muchas veces le he fallado al Señor cuando hay gente que necesita una palabra, no dinero, sino una palabra que cambie su vida y que le diga, Señor, Dios te puede dar esa oportunidad. Y lo que he hecho es subir mi vidrio. Y lo que he hecho es poner cara de bravo para que no me asalten, dijo el meme, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos el kairos de Dios, cuando nosotros tenemos el tiempo perfecto, cuando nosotros venimos y decimos, sí, Señor, ese es el tiempo de ir y predicar. Ese es el tiempo de decirle a aquellas personas que me han hecho daño que Dios tiene una oportunidad para ellos. Eso es el espíritu de Jonás en la iglesia. El espíritu de Jonás es aquel que te dice, a estos no, a estos sí, a estos no, a estos sí. Pero Dios te dice, eso no puede ser posible. ¿Estás aquí conmigo?
Espero que estés siendo bendecido con este tema, porque yo logré entender esta historia que todos conocemos, que es tan común para todos nosotros, que ya hasta nos aburrimos de escuchar, pero que cuando hay una revelación de Dios, Santo Dios, las cosas cambian. Por eso dice, mire, todos, nadie está exento de estos. Gálatas capítulo 2, verso 11, eso sí, búsquelo por favor. Y ya con esto voy a terminar. ¿Está contento hoy? Pero cuando Gálatas 2:11, pero cuando llegó, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que asistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Entiende usted esto? ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Pablo dice, yo tuve que encarar a Pedro y le tuve que decir que se estaba desviando, porque él venía de un evangelio que Cristo Jesús le enseñó a él mismo, estando presente allí él, y que le dijo, y él sabía la opinión de Jesús en contra de eso, gentiles, no gentiles, judíos, no judíos. Él vino y dijo, aquí a todos son mi pueblo y todos tienen la misma oportunidad. Él venía de esa enseñanza, pero ¿sabe algo? Pesó más la enseñanza que traía más de niño, tanto así que viene Pablo y le dice, ¡hey! Porque ahora no te sientas con los gentiles, porque ahora prefieres sentarte con los judíos y dejar a un lado a los gentiles. Eso lo hizo Pedro. Pedro, un gran siervo de Dios. Pedro, una persona que cuando pasaba, lo leímos, lo vimos, ¿qué pasaba con los enfermos? Pero tenía temor a la crítica, y eso lo que le hizo fue decir, no, mejor no me siento con ellos, mejor me voy a sentar con ellos. Pablo le dice, hey, no pierdas el norte. No pierdas el norte. No puedes estar seleccionando con quiénes sí, con quiénes no. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es que es fácil entender. Ahora lo que nos toca que es ir a hacerlo. Es fácil comprender. Ahora que nos toca es ir a hacerlo. Nos toca venir y decirle a todas las personas. Pero como te digo, principalmente a quienes tú tienes un conflicto. Aquí ve. Ese es el espíritu de Jonás. Póngase de pie. Lucas capítulo 10, verso 25. Por favor, ayúdame a ponerlo allí. Póngase de pie. Este tema es un tema bien precioso. ¿Y sabes lo que el Señor me decía? El propósito de este tema es reenfocarte y reenfocarme. Jonás se le olvidó y no vio lo glorioso que había sido el mensaje que él había dado. Se le olvidó lo glorioso que había sido, y a través de que lo hizo, bueno, lo hizo sí porque Dios, ni modo, se lo tragó un pez, lo tenía que hacer. ¿Está aquí conmigo? No se salga, míreme acá. Ahora sí lo hizo y pasaron milagros. La conversión de toda una ciudad. Perdóneme, pero eso es un milagro que solo Dios puede hacer. Pero había un problema aquí, y ya lo vimos. Él no quería que ellos fueran salvos. Él quería juicio. Él quería que se murieran. Por eso huyó. Ahora, ¿ya lo tienes? Y aquí un intérprete. Mire, después de este tema usted va a entender esto. Mire. Y he aquí un intérprete de la ley. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley? Los religiosos. Conocían la palabra, conocían la escritura. Judíos. Se levantó y le dijo para probarle: maestro, ¿a quién le habló? ¿A quién le habló? A Jesús.
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire la respuesta de Jesús. 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Él sabía quién era él, sabía que sabía la ley. ¿Sí? Y le pregunta, bueno, le responde, muy bien, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, diga conmigo, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y esto habla aquí espíritu, alma y cuerpo. Corazón, alma, fuerzas, con todo. Y con toda tu mente. ¿Y a qué? A tu prójimo como a ti mismo. Sigamos. Y le dijo, bien has respondido, haz esto. ¿Y qué dice? ¿Por qué le dice vivirás? Porque la pregunta de él fue, ¿qué hago yo para tener la vida eterna? Entonces el Señor le dice, muy bien, ¿qué dice la palabra? Él le cita el mandamiento y le dice, muy bien, ahí está la respuesta. Si lo haces, tendrás vida eterna. Pero ahí incluye, y a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, ¿quién es mi prójimo? Ahora lo vamos a entender. Vamos. 29. Pero él queriendo justificarse, como somos nosotros, como hacía Jonás, como hago yo también, justificarnos, ¿verdad? Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿De dónde estaba ese hombre? Ay, no, lea, ¿dónde estaba? A Jericó. Judío. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Avancemos. Y aconteció que descendió un sacerdote. ¿Quién fue el primer personaje? Un sacerdote judío que enseñaba la palabra, ¿verdad? Sabía la palabra, guiaba a un pueblo por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Dijo, este no merece ayuda. Me voy. Siguiente. Asimismo un levita. ¿Quién? ¿Quiénes eran los levitas? No escucho, ¿quiénes eran? Servidores. Judío. Otro. Solo que ese tenía otro cargo, pero igual era del pueblo. Y dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué pasó? ¿Por qué pasaron de largo? Sacerdotes y levitas, según la religión, según la costumbre y según las leyes, eran personas apartadas para el servicio de Dios. Eran personas que no podían mancharse. Dice que no podían tocar cosas inmundas. Es decir, a un muerto no lo podían tocar. ¿Por qué? Porque si ellos se manchaban sus ropas de sangre de ese muerto, si ellos tocaban, dice que tenían que ir y tenían que hacer no sé si la palabra es rito, pero una ceremonia, no sé, la palabra, no se me viene ahorita, de purificación. Y que eso les iba a llevar varios días hasta poder lograr otra vez regresar a sus labores. Entonces ellos dijeron, mejor no. Qué pereza estar haciendo todo eso y después solo por ayudar a este que ya casi se murió. ¿Cuántos de nosotros éramos ese que ya estaba casi muerto o muerto? ¿Estás aquí conmigo? Y alguien se acercó a nosotros, ¿verdad que sí?
Sigamos. Ahora usted va a empezar a entender esto. Pero un samaritano, ¿quiénes eran los samaritanos? Mezcla entre judíos y gentiles. No los querían los judíos porque eran mestizos. Ya están en... ¿Y sabes quiénes eran esos gentiles? Los asirios, Nínive. Por eso es que Jonás le tenía tanto odio a los de Nínive. Es decir, nacidos de un judío con un gentil. Los del mismo pueblo lo despreciaban. ¿Y a quién se encontró este samaritano? A un judío que lo despreció quizás muchas veces y que quizás habló de él o muchas veces le hizo un mal. ¿Sí o no? Pero cuando dice, y cuando iba en camino ya cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? Te lo voy a poner así. ¿Quién es mi prójimo? Diga conmigo, todos. Todos. Hermanos, algunos. Hermanos en Cristo somos, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces viene él y le dice, fue movido a misericordia, sigamos. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, o sea, a un hotel o a un lugar donde lo cuidaran y regresar, perdonar. Y cuidó de él. ¿Cuál es nuestra tarea, mis amados hermanos, para tener la vida eterna? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para tener la vida eterna? Dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Entonces dijo, si tú haces esto, tendrás vida eterna. Ama al Señor tu Dios. ¿Entiende eso? Si no amo, no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Y no puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios. ¿Dices conmigo amén? ¿Qué hizo él? Curó sus heridas, lo cuidó, le echó aceite y vino. Eso es lo que tú y yo hacemos con aquellos que un día están ahí tirados medio muertos espirituales, siendo arrastrados por el ladrón que es el diablo, siendo arrastrados y cuántos venimos hacia la iglesia. Perdón, levante su mano si usted fue uno de ellos que vino así. ¿Qué esperó usted de los que estábamos aquí? ¿Eso? Ahora, como lo hicieron contigo, ahora tú lo tienes que hacer con otros. Y ese es el mandato de Dios. ¿Cómo hacemos para que el espíritu de Jonás no entre a la iglesia? Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero amemos a nuestro prójimo, y nuestro prójimo son todos. Dios anhela que seamos una iglesia diferente. Y hoy vamos a hacer una oración para terminar. Una iglesia diferente. Si tú has estado diciendo, sí, Señor, tienes razón. He predicado allá afuera y se me ha olvidado predicarles a los de adentro. He predicado una cosa allá a los que están afines conmigo. Por eso los grupos de vida no tienen que ser de gente que todos vamos a la iglesia. O sea, ¿para qué nos predicamos entre nosotros? Tiene que ser de gente que no tiene al Señor y que necesita al Señor. Que tú vengas y le digas, hey, ven, un evangelio diferente. Un evangelio diferente. ¿Dices conmigo amén? Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿En dónde más? En Judea, en Samaria. Cubrió todo. ¿A quién les estaba hablando? Les dijo a los judíos, hey, tienen que ser testigos primero en su casa, a los alrededores, a sus enemigos
y a todos. Aquí nadie se salva. Si tú has estado dejando que el espíritu de Jonás entre a tu corazón, donde tú le has dicho, Señor, es que yo no puedo perdonar, por eso no le puedo hablar a este me cae mal, por eso es que no le digo nada. Dios te dice, hey, es tiempo de dejar eso a un ladito y decirle, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Vayan y prediquen el evangelio, vayan y díganles lo que yo hice por ustedes. Eso es lo que Jesús nos dice que hagamos. ¿Cuántos se animan hoy a hacerlo? ¿Cuántos se animan hoy a decirle, sí, Señor, yo sé que eso debo de hacer? ¿Te has preguntado, Señor, por qué las cosas no me salen bien? Hoy el Señor te da la respuesta y te dice, hey, ¿estás de acuerdo a lo que yo te pedí que hicieras? Porque si no estás ahí, no te van a salir bien las cosas. Ya te di el secreto. Ahí tú sí lo quieres hacer o no. Ahí tú sí lo quieres hacer o no. ¿Cuántos le han preguntado al Señor, Señor, por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, ahí está. Pero si lo hago, Señor, evalúa cómo lo estás haciendo. Porque Jonás lo hizo, pero su corazón todavía tenía cosas dentro de él. Pero Dios es bueno y Dios da oportunidades. Así que hoy vamos a orar y le vamos a decir, Señor, dame una oportunidad. Anhelo verdaderamente ir y ser luz donde quiera que vaya. No es un evangelio de grandes profundidades, es un evangelio de decirle, lo que Él hizo por mí lo puede hacer por ti. Yo un día estaba tirado también. Yo un día estaba ahogado en vicios, ahogado en esto, en lo otro, pero Dios hizo algo y Dios lo puede hacer contigo. Ese es el verdadero evangelio. Así que Dios anhela una iglesia diferente. Levante sus manos y diga, Señor, yo quiero ser diferente.